Cuando pensamos en la Fórmula 1, lo primero que se nos viene a la mente es el sonido de los motores y la velocidad extrema. Pero la Fórmula 1 es mucho más que eso. Es el laboratorio de ingeniería más avanzado del planeta, donde a través de los años los autos han evolucionado en aspectos verdaderamente cruciales. Así es, durante 13 años se ha buscado la modificación constante de los monoplazas. Esto es importante, ya que cada equipo busca la mejora más pequeña de su propio monoplaza, para así lograr ganar el campeonato de constructores. Con estos cambios estructurales mejora tanto la velocidad como la aerodinámica y la seguridad al corredor al competir. Hola a todos, en esta ponencia les hablaremos con respecto a la estructura y las modificaciones que ha tenido la Fórmula 1 desde la temporada 2014 hasta la temporada del 2026. Es responder esta pregunta: ¿cuál fue el motivo de estos cambios de estructura y modificación general en los monoplazas? Así que a lo largo de este video vamos a ir abordando los puntos buenos y los puntos negativos, cómo estos afectaron al piloto, al rendimiento del equipo y cómo aportaron significativamente a la seguridad actuales de la Fórmula 1 de hoy en día. Para entender el presente debemos mirar hacia atrás. La Fórmula 1 ha implementado desde 2014 una de las transformaciones técnicas más importantes en su historia, con el propósito de mejorar la aerodinámica, la competitividad y la seguridad dentro de las carreras. Desde ese año, la FIA implementó modificaciones importantes en el diseño de los autos, especialmente en la parte frontal, los alerones y el piso del vehículo. Uno de los cambios más notorios que se dio en comparación a la temporada 2013 a esta nueva 2014 fue la reducción de altura de la nariz de los monoplazas. Fue una medida que buscaba disminuir el riesgo de los accidentes y evitar impactos peligrosos entre los carros durante las competencias. Al inicio de esta temporada, los autos presentaban una estructura muchísimo más estrechas y con trompas con diseños bastante exóticos, por así decirlo. Esto con las normativas de seguridad que buscaban que los coches eh, despegaran en colisiones. Sin embargo, este diseño inicial los hizo ver visualmente menos agresivos, lo que generó una desconexión entre la estética y la sensación máxima de velocidad del auto. Adrian Newey, director técnico de Red Bull y considerado el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1, fue uno de los críticos más vocales sobre cómo las nuevas reglas de peso y aerodinámica afectaron el rendimiento. Él expresó que la Fórmula 1 debería ser algo más extremo y que esté algo demasiado superior, más que la categoría inferior. Así que, pues sí, en las siguientes 2 temporadas el cambio de los vehículos continuó siendo bastante interesante, ya que en el alerón delantero los endplates pasaron de estar ligeramente inclinados a estar totalmente rectos y los neumáticos pasaron a ser un poco más pequeños. A medida que avanzamos hacia 2017, el cambio estructural fue radical. Los monoplazas aumentaron su anchura a 2 metros y los alerones se volvieron masivos. Esta modificación buscaba que el auto generara mucha más carga aerodinámica a través de apéndices externos. Si bien esto hizo que los autos fueran más rápidos en la historia del paso por curva, también los hizo más pesados y difíciles de maniobrar en distancias cortas. Además, pues su estructura exterior se llenó de pequeñas piezas, pequeñas y complejas, que hacían que el auto fuera mucho más sensible y a la hora de tener cualquier contacto que destruyera esas pequeñas piezas hacía que afectara directamente el rendimiento del carro y del equipo durante la carrera. Para las temporadas de 2018, 2019, 2020 y 2021, los autos implementaron el Halo, una estructura de titanio en forma de arco puesto en el cockpit para proteger la cabeza del corredor. Esta estructura se implementó debido a los accidentes que le han costado la vida a varios corredores, siendo uno de los casos más conocidos el de Joseph Bianchi.
A pesar de esto, muchos corredores no estaban a favor del halo, ya que decían que reducía mucho el campo de visión que tenían. El último fue el que hizo que para la temporada 2018 se implementara obligatoriamente el halo. Este generó una ligera resistencia aerodinámica, o más conocida como drag, el cual redireccionaba el aire hacia la toma de admisión del motor o airbox. Su efectividad quedó demostrada en accidentes de años siguientes, o en ese preciso año también hubo un accidente del piloto Charles Leclerc, que el piloto Fernando Alonso voló y golpeó la parte frontal del Sauber de ese entonces, y pues eso también quedó demostrado que el halo era importante. Y otro caso que fue el más conocido fue el de Romain Grosjean en Bahrein de 2020. El halo fue fundamental para que el piloto pudiera salir con vida a partir de su accidente, de que fue un accidente en el que el carro impactó a alta velocidad a una barrera y se partió en dos. Esto generó que fuera un incendio, y de no haber sido por el halo, el piloto hubiera resultado incluso hasta decapitado. Así como el mismo piloto como lo afirmó de la siguiente manera: que él no estaba a favor del halo hace unos años atrás, y que ese mismo introducción le salvó la vida. Pero a nivel de rendimiento, este periodo entre 2019 y 2021 también representó el pico de la complejidad aerodinámica de la era híbrida. Los equipos desarrollaron los llamados dashboards o piezas laterales hasta niveles microscópicos de detalle para gestionar el flujo de aire. Sin embargo, esto trajo el grave problema del aire sucio. El aire sucio se trata de las turbulencias que deja un auto, las cuales hacían casi imposible que tú lo pudieras seguir de cerca. Esto limitaba demasiado los adelantamientos. Ross Brown, antiguo director de Brown GP de Mercedes AMG Petronas, señaló que debido a esas turbulencias, el monoplaza perdía hasta casi el 50% de su carga aerodinámica al intentar seguir de cerca al otro monoplaza. Textualmente, Brown explicó: con el diseño de los autos de 2019 a 2021, una vez que un monoplaza se acercaba a una distancia de dos autos del de adelante, perdía casi el 50% de su carga aerodinámica. Esto hacía que el seguimiento cercano y los adelantamientos fueran extremadamente complicados, debido a la sensibilidad de la aerodinámica. Esta limitación técnica fue precisamente el motor que impulsó el cambio radical hacia el efecto suelo que veremos a partir de 2022. En la temporada 2022, la Fórmula 1 introdujo un cambio de concepto radical, esto con tal de solucionar el problema del aire sucio. Se eliminaron los últimos, como las últimas partes aerodinámicas laterales, y se simplificaron más los alerones, devolviendo todo el protagonismo al efecto suelo. A diferencia de los años anteriores donde la carga se generaba en la parte superior de los autos, los monoplazas de 2022 comenzaron a generar succión a través de túneles Venturi, debajo del chasis. Esto permitió que los autos pudieran seguirse de cerca sin perder tanta adherencia, recuperando la esencia pura de los adelantamientos en pista. En la temporada 2022, la Fórmula 1 introdujo un cambio de concepto radical, esto con tal de solucionar el problema del aire sucio. Se eliminaron los últimos, como las últimas partes aerodinámicas laterales, y se simplificaron más los alerones, devolviendo todo el protagonismo al efecto suelo. El ingeniero Nicolas Tombazis explicó en 2022 que el regreso del efecto suelo trajo consigo este fenómeno, describiéndolo como un desafío técnico que no se había previsto originalmente en las simulaciones, que afectó directamente la estabilidad de los pilotos. Este cambio trajo nuevos desafíos como el purposing, el cual se trata de un rebote violento a altas velocidades,
Lo podemos ver más que todo en un ejemplo de un Mercedes del año 2022, el cual se puede ver como él va rebotando. Y pues sí, este, este proposing obligó a que los equipos ajustaran la rigidez de sus suspensiones y la altura del piso, porque esto incluso es para proteger la integridad física de los pilotos. Técnicamente la disruptiva es la introducción de la aerodinámica activa, alerones que cambian su ángulo de inclinación automáticamente en las rectas para reducir la resistencia del avance y ahorrar energía, y se ajustan de nuevo en las curvas para maximizar el agarre. Esta temporada 2026 la evolución se centra en una eficiencia extrema a la electrificación. El cambio estructural es lo más importante, ya que hubo reducción del tamaño y peso de los vehículos para hacerlo mucho más ágiles en la pista. En conclusión, la evolución de los monoplazas entre 2014 y 2026 demuestra que la ingeniería en la Fórmula 1 es el equilibrio constante entre la velocidad extrema, la seguridad del piloto y la competitividad en pista. El nuevo reglamento busca que el motor eléctrico sea un 50% y que el de combustión sea un 50%. Esto utilizando combustibles 100% sostenibles. Así que con esto la Fórmula 1 no solo evoluciona como un laboratorio de la velocidad, sino como una plataforma de la tecnología ecológica, demostrando que, que el rendimiento no está reñido en la responsabilidad ambiental, así como como el propio Stefano Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, lo dice. El objetivo es convertir a la categoría en un laboratorio líder en combustibles sostenibles a través del concepto del coche ágil. Estos cambios estructurales no solo responden a retos técnicos, sino que aseguran que la categoría siga siendo el laboratorio tecnológico más avanzado del mundo, adaptándose perfectamente a las exigencias de seguridad y sostenibilidad del futuro.